300 ciudades, en 300 ciudades los venezolanos y algunos de sus hermanos que los apoyan en esta lucha, en esta gesta por la libertad. Mm, Estaban reunidos allí. Tengo fotos de mis hijos levantando carteles y cosas de apoyo a Venezuela. Qué horror, qué horror, qué horror. No hay otra palabra para describir lo que pasa en Venezuela que el horror. 25 años de esclavitud sometidos a el carnicero de Miraflores, lo llaman ahora. Maduro, el carnicero de Miraflores. Me leí un libro, comentaba en otro video, un libro de Javier Moro, escritor español bien interesante. Se llama Nos quieren muertos, sobre Leopoldo López y todo su gesta, ¿no? La cárcel, 4 años de la cárcel en medio de tortura, la humillación de su esposa, de su madre, que las hacían desnudarse delante de los carceleros para dejarlas entrar a verlo. Las obligaban a desnudarse, a abrir las piernas, saltar. Y eso es solo el comienzo de lo que es ese régimen pavoroso. Y un régimen que no está solamente en Venezuela. Es el mismo régimen de Cuba, pero en Cuba van 40, 65 años. 65 años. Nicaragua. Ahora parece que camina lo mismo hace algún tiempo en Bolivia, ¿no? La lucha. Rusia, China. Pero esto de Venezuela es un horror. Y lo peor es que en Colombia está el discípulo de Maduro, el discípulo de Chávez y de Maduro, Gustavo Petro. Viendo eso solo puedo pensar una cosa respecto a Colombia. Una frase de Petro que cabe perfecta. No sean brutos. ¿Cómo cayeron en manos de este aprendiz de monstruo? Porque en el proceder de Petro desde antes de llegar al gobierno, al presidente, estaban todos los síntomas de lo que iba a ocurrir, como están ahorita, de lo que él desea, de lo que él quiere, de la manera como se van apoderando lentamente de todas las instituciones del Estado, todo lo que se les oponga, para quedarse ahí, no para mejorar la vida de nadie. Ellos no van a mejorar a los pobres, al contrario. La idea que tienen es un país pobre para gente pobre, ¿sí? Porque es ese, el país pobre para gente pobre, el que los puede, el que vota por ellos. De otra manera, anhelan otras cosas más allá de ese país pobre que ellos construyen, ese país pobre de Cuba. Por eso la gente no intenta ir a Cuba o Rusia. La gente de Rusia se va para Estados Unidos. Ni siquiera a China, que es un país hoy en día poderoso. Pero los chinos se van, huyen desesperadamente para los Estados Unidos o para cualquier país donde puedan encontrar libertad. Es un horror. ¿Cómo Colombia no se ha dado cuenta de lo que le corre pierna arriba con este señor? Miren, yo tengo una lista aquí de 23 claros síntomas de que Petro está haciendo lo mismo que Maduro, que Chávez y Maduro. 23 así, tomados de los periódicos en un ratico. Quiero empezar esta lista con una frase de Javier Moro en el libro
en este libro que les recomiendo, Nos quieren muertos. Dice, un narcoestado en manos de unos delincuentes que se hacían pasar por revolucionarios. Eso es el gobierno de Maduro en Venezuela. Y eso es lo que se está convirtiendo el gobierno de Petro en Colombia. La alianza con todas las guerrillas que van surgiendo y que él va manejando. Uno de los primeros actos del gobierno de Petro fue sacar 60 generales, decapitar las fuerzas militares en Colombia para tomar el control, para que como en Venezuela le obedezcan a él, no a la Constitución, ni al país, ni al bienestar del pueblo, a él únicamente, para cooptarlos, para hacerlos formar parte de esa gavilla de delincuentes que estamos viendo, que esto es lo que es la corrupción apareciendo por todas partes, ¿sí? Lo que toca a Petro lo corrompe, lo destruye, lo convierte en parte de sí mismo. Toma control de Ecopetrol y rápidamente lo va llevando a la quiebra. Las utilidades de Ecopetrol se redujeron en cuánto, olvidé el dato, 14, 20% de un año a otro. La empresa más próspera del Estado la está quebrando con unas ideologías ahí rebuscadas y acomodadas porque no tiene problema en comprarle gas obtenido mediante fracking o lo que sea en Venezuela o en cualquier parte del mundo, siempre y cuando pueda quebrar Ecopetrol. Subsidios excluyentes a los amigos del régimen, a la primera línea, a los indígenas, a los activistas de todo orden. Más de 300.000 millones de pesos le entregó a los indígenas el año pasado, por eso los tiene comiendo de la mano. Ellos son su fuerza de reacción inmediata. Necesita presionar a la Corte Suprema para que nombren fiscal. Allá los mandó, además con banderas del M-19. La gente está ciega. Yo les diría como Petro, no sean brutos. Toma control de la Universidad Nacional y nombra un activista que no tiene ni idea de educación, un bárbaro, un basto, un ordinario como ministro de Educación. ¿Para qué? Pues es obvio. La Nacional es el foco donde todas las rebeliones caben. Es para convertirla en un foco de células que le sirvan a su proyecto, bien sea la constituyente o bien sea lo que quiera que se le ocurra. Son fuerzas de choque lo que está construyendo ahí en los indígenas, ahora en la Nacional y en todas las universidades a las cuales pueda llegar el ministro de Educación, los recursos, el dinero. Toma control de los fondos de salud. Si hay algo bien complicado es la salud de la gente y el dinero. Entonces va a dirigir el dinero a donde él quiere, a la gente que va a controlar, a los pobres que va a controlar con esos subsidios. Control de los fondos de pensiones, lo mismo, millones, billones de pesos, dicen ahora, billones, al servicio de Petro y de su gavilla de bandidos, su gavilla de guerrilleros. Imagínense lo que es un guerrillero, una persona que se formó desde la juventud, secuestrando, matando, robando. Y en ningún momento, aunque se legalizaron, en ningún momento, digamos, hay una conversión que les permita que rechacen toda esa vida. Al contrario, se afirman en esa vida. Por eso la espada de Bolívar, por eso el sombrero de Pizarro León Gómez, por eso la bandera del M-19, se afirman en el crimen, en el crimen. ¿Cómo tienen esas personas el corazón? ¿Qué les importa robar? ¿Qué les importa lo que sea? ¿Qué les importa correr las líneas éticas? No un poquitico, sino mucho, a conveniencia. Esas personas se han formado allá y nadie se da cuenta.
ahorita tenemos el intento de toma de control, están en eso precisamente, de los fondos bancarios. En los fondos bancarios no es que los bancos tengan una cantidad de plata que van prestando. Esa es como una idea, una imagen que tiene la gente. No, los bancos recogen el dinero del público, que se lo presta al banco a corto plazo y le pagan unos intereses a 6 meses, a CDTs o lo que sea, o a la vista, ¿sí? Usted pone la plata y la va retirando cuando la necesita. Y ellos convierten eso en préstamos a largo plazo, a 30 años, a 25 años, o a 20 años, a 5 años, o fondo rotatorio, lo que sea, ¿sí? Ese es el dinero, no le están quitando plata a los bancos, es el dinero suyo y mío, porque todos usamos los bancos, ¿ven? Eso es lo que está haciendo Petro. ¿Y para qué? Para lo mismo, para conseguir esas células de activistas, esas células de choque, convertir el país entero en un país a su servicio, y los que no, o irán a la cárcel, porque fíjense, él admira a Maduro, o irán a la cárcel, o irán al exterior, o los matará a través de las mismas fuerzas de choque, porque él no rechaza esas cosas. Las elecciones, ustedes ya vieron lo que hizo Maduro. Eso es lo que sueña Petro. Eso es lo que sueña Petro. Intento de toma de control de la Federación de Cafeteros, de la Cámara de Comercio, etc. Fiscal, pues ya está claro, la fiscal es una fiscal de bolsillo. Lo primero que hizo fue demorar, dilatar el proceso que ya estaba por iniciarse contra el hijo. El hijo que confesó sus crímenes y está en la calle. Está en la calle a partir del momento en que Petro hizo entrevista con él en la cárcel. Y a partir de ahí, el tipo empieza a trabajar para Petro. Y la pasa muy bien, claro, la pasa muy bien. Petro no necesita robar. Petro tiene todo el país a su servicio. Aviones, carros, todo el dinero del país a su servicio personal. Eso es lo que va haciendo. Ojo, ojo. Compra de congresistas con el dinero de la ONG, con el dinero de esta entidad de reacción de emergencia para las tragedias que se ocurren todos los días en el país, y lo cogen, se lo roban, se lo reparten y lo utilizan para comprar congresistas. Sabemos que en el Congreso es supremamente venal y fácil de comprar por centavos. Necesitan mantenerse en sus campañas ahí, no todos, pero una proporción grandísima. Y eso es lo que hemos visto ahorita. 3.000 millones al presidente del Senado. 3.000 millones al presidente del Senado. 1.000 millones al presidente de la Cámara. Oigan, está ahí, ese es Petro. Ahora lanza otra vez que una propuesta de un acuerdo entre todos. ¿Para qué? Para que le apoyen todo esto que está haciendo. Compra de congresistas, qué horror. Tolerancia y permisividad con las acciones guerrilleras. ¿Ustedes creen de verdad que ese crecimiento de los grupos guerrilleros en el gobierno de Petro es gratis? ¿Que él no se ha dado cuenta? Que él amarró el ejército, descabezó el ejército y luego lo amarró para que no pudieran hacer nada. Y eso fue porque no se dio cuenta. Él es guerrillero, él viene desde el fondo, él conoce todo eso. Él odia el ejército y ama la guerrilla. Por eso ha permitido que la guerrilla crezca. En un país en caos y en un país empobrecido, ese es el país que él va a poder controlar minuciosamente, como se controla Cuba, a través de todas esas células que va creando de control de activistas y eventualmente más que de activistas. Porque esas redes en Venezuela no son solamente activistas, son redes armadas. ¿Sí? Los comandos esos son redes armadas que matan, secuestran, llevan a las cárceles, son paramilitares de verdad. Eso está ocurriendo en Colombia y la gente no se está dando cuenta. La gente sigue tranquila.
mm, ataques permanentes a los periodistas y a cualquiera que disiente de los políticos, de las políticas del régimen. Corrupción tolerada en los amigos del régimen. El embajador Benedetti, Laura Sarabia, Nicolás Petro, etcétera, etcétera, etcétera. El que está al frente de todo es Petro. No se hagan ilusiones de que esos son sus ministros. Eso siempre es el que está detrás del presidente. Él sabe lo que está sucediendo. Si no, no lo permitiría. Si no, no los nombraría, los quitaría. Él los nombra y los mantiene a los que le conviene, a los que tienen mucho secreto. Eso lo sabe todo el mundo, como Benedetti. Ahora paga la creación de bodegas de internet y ahora le paga, contrata a esos activistas de internet, a los youtubers y todos estos, los contrata para el Estado, para que le sirvan al Estado y les paga con el dinero del Estado. Oigan, de verdad, ¿no se dan cuenta? La propuesta de sus amigos de reelección permanente, de reelección primero y luego se lo convierten en reelección permanente como la de Rusia, China, Nicaragua, Venezuela y etcétera. ¿Sí? ¿De verdad no se dan cuenta de para dónde va el asunto? ¿De qué es lo que busca Petro y su gente y su comité de corruptos? Porque eso es lo que son. Una asamblea constituyente. Ustedes saben cómo fue en Venezuela, ¿no? Que la oposición había logrado los votos suficientes para controlar el Congreso, un Congreso unicameral allá, ¿sí? Y este Maduro se fue para Cuba y diseñaron la manera de controlarlo. Aumentaron la gente de ellos en la Corte Suprema de Justicia para poder controlarla completamente. Bloquearon dos de los congresistas de la oposición que les permitía la mayoría suficiente para iniciar un proceso de derrocamiento de Maduro. Y luego hicieron una asamblea constituyente que no eligieron por voto libre, por voto amplio, sino a través de los gremios. Fueron los gremios los que eligieron esa Asamblea Nacional Constituyente y los gremios controlados por ellos. ¿Sí? Para allá vamos, eso es lo que quiere, eso es la nacional, eso es todo esto. ¿Sí? Si Colombia no se despierta, para allá vamos. Ese es nuestro espejo. En unos años estaremos como los venezolanos, gritando por el mundo entero, Colombia libre, Colombia libre, Colombia libre. Y muertos, y encarcelados, y todas esas tragedias. Bueno, ahí está todo. Creación de un país pobre para pobres. Los pobres votan por la izquierda, pero cuando dejan de ser pobres, votan por la derecha. La construcción de un país pobre para pobres. Ahorita logran que repunte un tris la economía, algunas personas pueden lograr algo, pero en el fondo es eso. Y Colombia no se da cuenta. Y ya estuvo bien por este video. El Señor los bendiga, el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal encarnado en estas personas. Ya no tengo ninguna duda. El mal se ha encarnado en el marxismo, en el comunismo, en el socialismo del siglo XX, XXI, en el posmarxismo, en todas esas organizaciones dedicadas a la muerte. No se les olvide suscribirse, compartir estos videos y pedirle al Señor que nos proteja del mal. El Señor los bendiga. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.